Alumnos, muy buenas tardes. Mediante este video les voy a explicar cómo vamos a desarrollar la actividad de esta semana. Hay que considerar que estamos analizando la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de don Felipe Guamán Poma de Ayala, que fue un cronista indígena. Es por ello, alumnos, que nuestro propósito en esta oportunidad es observar y escuchar un documental sobre esa obra y también sobre la vida de Guamán Poma de Ayala, y redactar un comentario de un fragmento de la obra. Entonces vamos a desarrollar dos competencias. La primera, que tiene que ver con la comprensión oral, con la escucha activa. Esa competencia se comunica oralmente en su lengua materna y lo estamos realizando al ver el documental. Y lo segundo tiene que ver con la escritura. Es la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esto se va a llevar a cabo a través de la redacción de su comentario. Entonces, hay que tener claro primero qué es lo que vamos a aprender con esta clase. Repasemos cuál es la actividad de la semana 10. Redactar un comentario sobre una imagen que forme parte de la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, tomando en cuenta la época, los personajes, sus características y los hechos que se han plasmado en la historia, así como el objetivo del autor al elaborar su manuscrito. Bien, pero ¿cómo vamos a realizar el comentario? Lo vamos a hacer siguiendo los siguientes pasos. El primer paso es elegir una imagen que se encuentra en la obra. Hay 400 imágenes. Yo les voy a proponer algunas, pero ustedes pueden elegir otra. Lo pueden buscar a través del internet. Eso es lo primero. Punto 2. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a observar y leer todos los detalles de ese fragmento seleccionado, o sea, de esa imagen. Y recuerden que esa imagen está acompañada de texto. ¿Bien? Número 3. Vamos a elaborar un plan de escritura. Esto lo podemos copiar en nuestro cuaderno. Respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué vamos a escribir, alumnos? Un comentario sobre un fragmento de la obra. Bien, lo completamos. ¿Para qué voy a escribir? ¿Cuál será nuestro propósito, nuestro objetivo? ¿Para interpretar la obra? ¿Para comprenderla? ¿O para qué? ¿Quiénes serán mis destinatarios? Esto quiere decir, ¿quiénes van a leer mi comentario? Y finalmente, ¿qué lenguaje emplearé? ¿Será formal o informal? Yo les sugiero que sea formal, para que sea un lenguaje claro y entendible a todos los lectores. ¿Bien? Paso 4. Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque van a tener que escribir su comentario estructurándolo en introducción, desarrollo y conclusión, así como observamos en este esquema. Recordemos que este comentario también se encuentra dentro de los textos argumentativos. Por lo tanto, va a seguir la siguiente estructura, ¿no? Un título, introducción, desarrollo y conclusión. Lo podemos hacer en un párrafo cada parte. Es opcional. En el desarrollo pueden incluir más párrafos, pero va a depender de ustedes. Aquí puedes también emplear algunas de estas frases propuestas. Puedes incluir otras frases, pero estas son las que yo te propongo. ¿Bien? Por ejemplo, para la introducción podríamos comenzar de la siguiente manera. El fragmento seleccionado pertenece a la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, publicada el año 1615, ¿no? Entonces, en la introducción, alumnos, por lo general va a ir el título, el año de publicación y el autor.
Ahora, puedes incorporar también algunos datos biográficos, solo si lo deseas. En el siguiente párrafo, los siguientes párrafos que forman parte del desarrollo, podrías tomar en consideración algunas de estas expresiones o frases de enlace. Si en la actividad me están pidiendo que hable de la época, los hechos, sus características, los personajes, también el objetivo del autor, entonces puedo escoger algunas de estas frases, como por ejemplo, el texto trata de. ¿De qué trata el texto? Ojo, la imagen que tú has seleccionado. ¿De qué trata? O los hechos que se han plasmado son los hechos o el hecho que está plasmado, que está dibujado en esa hoja que has seleccionado. ¿Qué cosa nos está narrando? ¿En qué época se desarrolla ese hecho o acontecimiento? Entonces, tomemos en cuenta que Felipe Guzmán Poma de Ayala escribió sobre cómo era la vida de los indígenas, pero también cómo se dio la conquista. Entonces, según tu investigación y luego de haber visto y analizado el documental, puedes también tú incluir información en esta parte del desarrollo. Ahora, en la imagen que has seleccionado, ¿qué personajes observas tú? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué más encuentras en ese texto? Ahora, en esta parte del desarrollo también podemos incluir nuestro punto de vista o nuestra opinión. Desde mi punto de vista, en mi opinión, el autor ha tratado de reflejar o representar, o me parece que. Entonces, nosotros podemos incluir nuestro punto de vista sobre esa imagen seleccionada. Esto podríamos hacerlo para el desarrollo. Ahora, para la conclusión, alumnos, aquí vamos a reforzar los puntos más importantes del texto que hemos escrito. No es volver a escribir todo, volver a mencionar. Es solamente una síntesis. Por ejemplo, puedes emplear estos enlaces por último, finalmente, en conclusión. En conclusión, el texto busca transmitir emociones fuertes en los lectores debido a las imágenes descriptivas de la sociedad de la época. Es un ejemplo de conclusión. Podrías también incluir en esta parte una recomendación para que lean esta obra. Entonces, aquí nosotros estamos considerando la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Y el paso número 5 consiste en revisar nuestro comentario. Una vez que ya lo tengamos redactado, yo les sugiero que lo lea un familiar suyo en voz alta y ustedes escuchen lo que han escrito. De esa manera van a poder identificar si están redundando, si hay vacíos de información. Entonces, además, si es que su texto guarda concordancia. Bien, vamos a evaluarnos, alumnos, según los siguientes criterios. Primero, ¿mi texto es coherente y cohesionado? Quiere decir si es entendible y además he empleado conectores, he enlazado las ideas. Marcaré sí o no. Consideré los aspectos más resaltantes del fragmento seleccionado. Entonces, todas las características más relevantes, ¿las consideraste para hacer tu comentario o se te ha escapado alguna? Entonces, vas a reflexionar y vas a marcar sí o no. Expresé con claridad mi punto de vista. Recuerda que en la parte del desarrollo incluimos también
nuestro punto de vista, nuestra opinión. ¿Expresaste? ¿Sí o no? Pero ojo que tiene que ser con claridad. Mi comentario presenta poco o ningún error ortográfico. Vas a evaluarte esta parte, ¿de acuerdo? Entonces siempre ayúdate de un diccionario o incluso del internet para asegurarte de escribir bien la palabra, si tienes una duda sobre todo. Entonces, jóvenes, espero que haya quedado clara la explicación de cómo van a realizar esta actividad. Les deseo muchos éxitos. Nos vemos.